Y de ahí yo me empecé a buscar, seguía trabajando en construcción, después trabajé en Bulco. Después de Bulco trabajé, mi papá tomó la administración de una fábrica de velas. Y yo trabajaba en Bulco desde las 11 de la mañana, de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y a las 8 ingresaba a la fábrica de Bulco hasta las 3 de la tarde. Para poder tener y a eso nos sirvió para ir mejorando nuestra condición de vida, una cocina a gas, un frigider, mejores camas, ponerle cielo a las piezas, piso de tabla a las piezas, instalar el agua, la luz. Fuimos los primeros en tener agua y luz en esa población, porque felizmente vivíamos en la calle principal, Madrid Osorio, y de ahí estaba el arranque de luz y de agua. Así que de ahí ya después le compartíamos la luz y el agua a vecinos. Bueno, y como presidente de la Junta de Vecinos trabajé bastante y de ahí ya me entusiasmé por ser bombero e ingresé a la segunda compañía de bomberos. Ahí hay gratos recuerdos de compañeros, amigos, me hice muchos amigos y, y ahí conocí a una gran persona, a Juan Llona, que era amigo de don Guillermo Thompson, que era uno de los jefes de la empresa Ceros Andes. Y una noche en una moto con Manuel Barahona, que ahora fue superintendente de los bomberos en San Bernardo, en la noche gritando por Liborio Carballo, ¿dónde vive Fernando Ávila? Y tuve que salir a la calle a hacerle señas. Y ahí me dijo, mañana a las 8 tienes que presentarte en Ceros Andes, a hablar con don Guillermo Thompson. Era el papá de un famoso, un buen jugador de básquetbol que hay aquí en San Bernardo, seleccionado nacional. Así que era un hombre bien directo para las cosas y todo. Ya. Aquí se va a poner usted. Y me puso de ayudante de un maestro Ramírez matricero. Y yo lo único que sabía era soldar, porque con mi papá construimos el gimnasio ferroviario, que es uno que está ahí en Bulnes, entre Covadonga y San José, que se construyó con el esfuerzo de todos los compañeros ferroviarios, construyeron su gimnasio ferroviario, su oficina, su lugar de encuentro, y que todavía existe. Y ahí yo aprendí a soldar. Entonces con esa profesión, mejor dicho, yo fui a pedir trabajo a Ceros Andes. Y ahí no me dejaron como soldador, me dejaron como ayudante de un maestro Ramírez matricero, una empresa Ceros Andes que se fabricaba todo lo que es el material de tracción para ferrocarriles, ejes, llantas, centro. Y se enfermó este señor, este maestro. Cortaba a la antigua. Yo marcaba a las 8, pero yo ahí en el banco tenía que estar 10 para las 8. Y el overol impecable. Todos los lunes el overol tenía que estar limpio. Era un hombre pero disciplinado y ordenado. Y eso me sirvió a mí incluso cuando estuve trabajando afuera en el exilio. Y se enfermó el maestro Ramírez y salió mi primer trabajo, que don Guillermo me dice, ya, pues aquí lo quiero ver. Y me trajo a fabricar una matriz para unas llantas de la Braden Copper. Un trabajo una plantilla que se hace para los tornos copiadores. Me dijo, la termina y se va. Al otro día llegó el jefe, don Guillermo, y yo estaba ahí ¿y qué hace aquí, señor? Me dijo, tan temprano. No, le dije, jefe, si no me he podido ir porque no me resulta ninguna. Y tenía yo no sé cuántas plantillas que había cortado. A ver, pase para caño. Y se puso a rectificarlas y no tenían que cortar luz. La hembra con el macho no tenían que cortar luz. No, me dijo, esta está excelente. Así que váyase y vuelva mañana. Me dio todo el día libre. Y de ahí quedé ya como segundo maestro matricero. Y él me echó carbón, digamos así, porque después me pasó a los turnos, porque se trabajaba a 3 turnos. Y me echó carbón para que yo fuera a este colegio, ¿cómo se llama? Que estaba la primera base, estaba allá en Conchalí.
donde se aprende, van los trabajadores a aprender su profesión, a calificarse en alguna profesión. INACAP. Allá fui a dar. Así que me hizo un turno él de la... Yo salía entraba a las 5 de la mañana hasta la 1. Y a las 4 de la tarde ya partía para Santiago. Y de allá en Santiago estaba en clase hasta las 12 de la noche. De ahí me venía en una Maipo a la industria. Y ahí trabajaba hasta las 5 de la mañana. Y esas horas que me faltaban, yo se las reponía los sábados o domingos. Hasta que saqué mi título como mecánico de montaje. Fue el único, él y don Guillermo Fritz, que me felicitaron. Y de ahí ya empecé a ganar mucho más. Trabajaba sábado y domingo, estuve como 4 o 5 años trabajando solamente de noche porque se ganaba más. Y además siempre tenía la voluntad de hacerle el turno a mis compañeros. Al Chocoso, al Flaco Fontana, a todos ellos les hacía sus turnos. A Bustamante les hacía sus turnos. Porque ellos por una u otra razón no podían ir el día viernes, el día sábado, que el bautizo, que la enfermedad y todo. No tenía ningún problema. Avisaba para mi casa y me daban los vales para un restaurante que nos iban a dejar la comida o la once, o el almuerzo el día domingo. Y todo eso significaba tener unas buenas horas extraordinarias con una buena prima de producción, más mi sueldo base. Y de ahí empecé yo a trabajar solamente para mi casa, vivir mucho mejor. Mis hijos estudiaban acá en el Colegio San Bernardo. Una señora que acompañaba a mi compañera por los trabajos de noche que yo hacía, ella se quedaba porque en la población no había tanta gente todavía. Y para que no se viniera para acá o se fuera a la casa de mi suegro, ella se quedaba acompañada con una señora que le ayudaba en el quehaceres de la casa. Y de ahí ya me empezó con el maestro Ramírez la inquietud de formar un sindicato en Aceros Andes. Y ahí empezó mi delegado del turno, ya empecé a interesarme en el aspecto sindical. Don Guillermo Montesino, un abogado laboral, él me daba clase los días sábados. Así que además yo el día sábado en las tardes, cuando no me tocaba el turno de tarde, partía para allá. Y ahí me enseñó él las leyes laborales de esa época. Y ya después vine, cuando pasamos para formar el sindicato, las firmas, todo eso, los trámites. Existía en esa época don León Muñoz Romero, que era el inspector del trabajo aquí en San Bernardo, convertible en oro, entre paréntesis, porque había que pillarlo. Se daba vuelta para cada lado, dependía del patrón que le tocaba o de los trabajos. Así que nosotros lo teníamos cortito, sí. Y como lo conocíamos bien, trabajábamos bien ligados a él, pero no le dábamos lugar a que nos fuera. Y además teníamos don Guillermo Frío, un administrador bien ¿cómo se llama? Consciente con los trabajadores. Así que salió el sindicato, yo salí elegido director del sindicato, del primer sindicato. Ya después seguimos trabajando, yo ligado al sindicato, fui reelecto, hasta que llegué a ser presidente del sindicato. Y ahí estuve de los 15 años que trabajé en Aceros Andes, 10 años fui presidente del sindicato. De ahí trabajé, porque esta empresa es de los Giannoni Mustaki. Y cuando íbamos al pliego de peticiones, a discutir el pliego de peticiones, yo entraba con mi siglo en el bolsillo, que era típico en los compañeros comunistas, porque Guillermo Montesino era militante del Partido Comunista. Y él me hizo a la vez, nunca me habló de ingresar al partido, sino que yo trabajaba ligado a la CUT. Y estuve muy ligado, tenía buenos amigos en el Partido Socialista, pero yo no compartía mucho la manera de hacer las reuniones. Y en una oportunidad se presentó un caso en que hubieron discrepancias en cuanto a la manera de enfrentar un movimiento para el 1 de mayo. Y ahí yo me paré y me retiré de la asamblea de los compañeros socialistas. Yo no era militante de los socialistas ni amigo nada más.
Y me quedé solo en una esquina. Los comunistas partieron para su sede y los socialistas para la de ellos. Yo quedé parado solo en la esquina. Y de ahí que decidí yo de irme solo a entrar al Partido Socialista, Comunista. Así que de ahí ya empezaron a darme capacitación sindical, fui dirigente. ¿Eso en qué año más o menos fue que usted entró al Partido Comunista? Yo estuve el 62, el año, yo me casé el año 68, claro. Hice mi servicio militar el 68, el 59 me casé. Ya. Así que entre el 62 y 65 tengo que haber ingresado al Partido Comunista. Claro, porque yo me casé el año 58. Sí, 58, claro. Porque yo estuve, ahí me salté una etapa de mi servicio militar, yo no sé, porque estando en el... Es importante eso porque ahí supongo que conoció, porque hizo el servicio militar acá en San Bernardo. A San Bernardo, claro. Ahí conoció a harta gente también. Claro, yo después los encontré acá en el Cerro Chena. Entonces cuando hice mi servicio militar, lo hice aquí en la Escuela de Infantería, que estaba ahí en la Plaza de Armas, donde está la municipalidad ahora. Ahí estaba el cantón, no existía la Escuela de Infantería allá en Balmaceda. Ahí me inscribí y después a mí me tocó el traslado de todo para allá, a la primera compañía de fusileros, con Iván del Campo y las paradojas de la vida, con Augusto Pinochet como capitán de la compañía. Entonces, de ahí, con otros amigos que nos conocíamos, Araneda, Hernández, nos pusimos de acuerdo, teníamos medios fanáticos para las cuadradas y los giros y todo, entonces nos presentamos a los exámenes para el batallón escuela. Y yo salí aceptado para ir al batallón escuela, la escuela de suboficiales. Y de ahí fui seleccionado para la Guardia de Honor de la Escuela de Infantería. Entonces conocí a la Escuela de Infantería al revés y al derecho, si había trabajo voluntario, porque no me gustaba, porque para salir de Franco nos hacían saltar el famoso cajón y no se nos tenía que caer ni la gorra ni el portadocumentos que en esa época se usaba, donde traíamos las cosas. Y yo era muy bueno para la gimnasia y saltaba el cajón sin problema. Pero siempre los oficiales encontraban un detalle y lo echaban para adentro. Entonces había el primero Arena, que cuando estábamos formados para salir Franco y nos estaban revisando las uñas, la lustrada y todo eso, impecables. Y el primero Arenas, voluntarios, necesito 10 voluntarios. Y ahí yo salía casi de los primeros. Porque en el ejército nunca hay que salir ni de los primeros ni de los últimos.